Imagina que es el 15 de marzo de 2013. Eres un maestro de escuela jubilado que vive en Nicosia, Chipre. Has pasado 31 años en un aula. Fuiste cuidadoso. Fuiste responsable. No especulaste en bienes raíces. No apostaste en acciones. Depositaste tu dinero en el banco. 240,000 euros. El trabajo de toda tu vida convertido en dígitos en una pantalla del Laiki Bank, la segunda institución financiera más grande del país. Un banco respaldado por el gobierno. Un banco considerado seguro por todos los reguladores de la Unión Europea. Te acuestas un viernes por la noche. Las noticias mencionan algunas conversaciones en Bruselas, algo sobre un paquete de rescate, pero ya has oído ese ruido antes. Los funcionarios europeos siempre se reúnen, siempre hablan. Pones tu alarma. Planeas visitar a tus nietos el sábado por la mañana. Te despiertas y tu dinero ha desaparecido. No figurativamente, no en el sentido de que los mercados cayeron y tu cartera ha bajado. Tu dinero está congelado. Las puertas del banco están cerradas. Los cajeros automáticos están apagados. Tu portal de banca en línea muestra tu saldo, pero no puedes mover un solo euro, ni para pagar tu factura de electricidad, ni para comprar comestibles, ni para enviar dinero a tu hija. El gobierno ha declarado un feriado bancario. Tus 240,000 ahora pertenecen a un proceso del que nunca habías oído hablar. Uno que Bruselas negoció a las 2 de la madrugada mientras dormías. Se llama recapitalización interna, bail-in. Y para cuando los bancos reabren casi 2 semanas después, el 47,5% de todo lo que tenías por encima de 100,000 euros ha sido convertido a la fuerza en acciones bancarias. Acciones de un banco que ya es insolvente. Acciones que nunca recuperarán su valor. No hiciste nada malo. Seguiste todas las reglas. Y en el transcurso de un solo fin de semana, el sistema accedió a tu cuenta y tomó lo que necesitaba para salvarse. Esto no es un incidente aislado. Esto no es un fracaso exclusivamente chipriota. Este es el modelo. Y cada gran colapso económico en la historia moderna sigue una versión de la misma secuencia de 72 horas. Los detalles cambian, la moneda cambia, el continente cambia. Pero la arquitectura de los 3 primeros días es casi idéntica cada vez porque no es improvisada. Está planificada. No planificada en el sentido conspirativo, sino planificada en el sentido estructural. Los bancos centrales, los departamentos del Tesoro y los reguladores financieros de todo el mundo tienen protocolos detallados sobre lo que ocurre en el momento en que un sistema financiero comienza a ceder. Esos protocolos priorizan una cosa por encima de todo lo demás, y esa cosa no son tus ahorros. Esto no es teoría. Es un procedimiento documentado archivado en planes de continuidad gubernamentales, publicado en documentos de trabajo del FMI, incrustado en legislación aprobada discretamente durante periodos de calma. Y una vez que entiendas la secuencia, una vez que veas cómo se desarrollan las primeras 72 horas, nunca volverás a ver el número de tu extracto bancario de la misma manera. Empecemos con lo que la mayoría de la gente cree que sucede durante un colapso económico. La imagen popular es caos, corridas bancarias, gente inundando las calles, cotizaciones bursátiles en caída libre, políticos en televisión con aspecto de pánico. Esa imagen no es del todo incorrecta, pero omite el punto crítico. Para cuando ves el caos, las decisiones más importantes ya han sido tomadas. El verdadero colapso no ocurre en público. Ocurre en salas cerradas, a través de líneas telefónicas seguras, entre un número muy reducido de personas, generalmente durante un fin de semana, y usualmente mientras la población está completamente ajena. El mecanismo es sencillo, y comienza con un concepto que la mayoría de la gente malinterpreta fundamentalmente. Cuando depositas dinero en un banco, crees que lo estás guardando. Crees que el banco está guardando tu dinero para ti, como una bóveda, como una caja de seguridad. Esto es incorrecto. Legalmente, en el momento en que depositas dinero en una cuenta bancaria, ese dinero se convierte en propiedad del banco.
Lo que recibes a cambio no es la propiedad, es un derecho, un pagaré. Te conviertes en un acreedor no garantizado de esa institución. Esto no es una tecnicidad. Esta es la base de todo el sistema bancario de reserva fraccionaria. Y ha sido ratificado en los tribunales de todas las principales jurisdicciones del mundo occidental desde el siglo XIX. Lo que esto significa en la práctica es simple. El banco toma tu depósito y presta la mayor parte. Mantiene una fracción en reserva. En Estados Unidos, antes de marzo de 2020, el requisito de reserva era del 10%. Es decir, por cada $100 que depositabas, el banco tenía permiso legal para prestar $90. Después de marzo de 2020, la Reserva Federal redujo ese requisito a 0. Eso no es una declaración errónea. El requisito de reserva para los bancos comerciales de Estados Unidos es actualmente del 0%. El banco puede prestar cada $1 que deposites. Tu saldo existe como un asiento contable. El efectivo real, la moneda física o incluso digital que representa tu saldo no está en el banco. Está disperso en miles de préstamos, inversiones y obligaciones interbancarias. En tiempos normales, esto funciona. La gente no retira todo a la vez. Los nuevos depósitos entran a medida que los antiguos salen. El sistema funciona con un único recurso invisible, la confianza. La creencia de que, cuando quieras tu dinero, estará allí. Pero aquí está la limitación que hace que las primeras 72 horas de un colapso sean tan predecibles. Cuando la confianza se rompe, incluso ligeramente, los cálculos se vuelven imposibles. Si incluso el 5 o 6% de los depositantes en un sistema bancario importante intentan retirar sus fondos simultáneamente, el sistema no puede satisfacer esas solicitudes. No por fraude, no por mala gestión, sino porque así fue diseñado el sistema para operar. Nunca fue construido para dar a todos su dinero al mismo tiempo. Se construyó bajo la suposición de que nadie lo intentaría jamás. Esa suposición es el muro de carga. Y cuando se agrieta, todo lo que sigue no es una reacción, es un protocolo. Así son realmente las primeras 72 horas. No en teoría. En la historia documentada, repetida y verificada. La hora cero suele comenzar con un evento desencadenante. Podría ser la quiebra de una institución financiera importante. Podría ser una rebaja de la calificación de la deuda soberana. Podría ser la ruptura de la paridad de una moneda. Podría ser un memorándum filtrado o una subasta de bonos fallida. El detonante específico varía, pero el efecto es siempre el mismo. Un pequeño número de actores sofisticados, inversores institucionales, fondos de cobertura, personas conectadas, comienzan a mover dinero, no en pánico, sino de forma silenciosa y eficiente. Transfieren fondos a cuentas offshore. Convierten depósitos en divisas extranjeras. Rescatan posiciones en fondos del mercado monetario. Retiran liquidez del sistema. Esta es la parte del colapso que nunca aparece en las noticias de la noche. Para cuando el público en general se da cuenta de que algo anda mal, las personas con la mejor información y el acceso más rápido ya han puesto sus activos a salvo. Esto no es especulación. Durante la crisis financiera de 2008, los inversores institucionales comenzaron a retirar miles de millones de los fondos del mercado monetario días antes de que el público tuviera alguna indicación de que se permitiría la quiebra de Lehman Brothers. En las 72 horas que rodearon el colapso de Lehman, el Reserve Primary Fund, uno de los fondos del mercado monetario más antiguos y respetados de Estados Unidos, rompió el dólar. Su valor liquidativo cayó por debajo de $1 por acción por primera vez en la historia. Los inversores que intentaron rescatar sus acciones descubrieron que los rescates habían sido congelados. Se detuvieron $300 millones en retiros, no porque el fondo eligiera congelarlos, sino porque el fondo no tenía la liquidez para satisfacerlos. Y este no era un fondo pequeño y oscuro. Era una institución de $62,000 millones. Ahora, avancemos unas horas. La noticia empieza a extenderse. Las redes sociales aceleran lo que antes tardaba días.
Los depositantes empiezan a hacer cola. Los retiros de cajeros automáticos se disparan. La infraestructura de pagos en tiempo real del sistema bancario empieza a sufrir tensiones. Aquí es donde se activa el segundo mecanismo, el límite del cajero automático. La mayoría de la gente no se da cuenta de que los límites de retiro de los cajeros automáticos no se refieren solo a la comodidad o a la prevención del fraude. Son un control de capital preestablecido. En tiempos normales, puedes retirar 300, 500, quizás $1,000 al día de un cajero automático. Durante una crisis, esos límites pueden reducirse instantáneamente. En Grecia, en junio de 2015, cuando el gobierno declaró un feriado bancario en respuesta a un colapso en las negociaciones de rescate con la Unión Europea, los retiros de cajeros automáticos se limitaron a 60 euros por día. Eso es aproximadamente $67 por día para toda una nación. Piensa en lo que eso significa. Podrías tener 50,000 euros en tu cuenta. Podrías tener 500,000. El número en la pantalla no cambia, pero tu acceso a él se ha reducido a 60 cada 24 horas. Puedes ver tu dinero. No puedes usarlo. Esa distinción, la diferencia entre saldo y acceso, es el concepto financiero más importante en el que casi nadie piensa hasta que es demasiado tarde. Y aquí es donde la secuencia entra en su fase más crítica. En algún momento entre la hora 12 y la hora 36, dependiendo de la jurisdicción y la gravedad de la crisis, el gobierno declara un feriado bancario. El término en sí es casi perversamente alegre. Un feriado como si los bancos estuvieran tomando un merecido descanso. Lo que realmente significa es que todos los bancos del país están cerrados por orden ejecutiva. Sin retiros, sin transferencias, sin pagos por cable, sin acceso a cajas de seguridad. Las puertas están cerradas. Los sistemas digitales están suspendidos. Tu dinero está en una caja que no puedes abrir. Los feriados bancarios no son nuevos, no son exóticos, no se limitan a países pequeños o inestables. Franklin Roosevelt declaró un feriado bancario nacional el 6 de marzo de 1933, solo 2 días después de asumir el cargo. Todos los bancos de Estados Unidos estuvieron cerrados durante 4 días. Algunos no reabrieron durante semanas. Algunos nunca reabrieron. La ley de banca de emergencia fue redactada, aprobada por el Congreso y promulgada en un solo día. La mayoría de los miembros del Congreso ni siquiera la leyeron. No había tiempo. El sistema estaba desangrándose, y la prioridad no era la transparencia, la prioridad era el control. El feriado bancario de Roosevelt se recuerda hoy como un momento de liderazgo decisivo. La charla junto a la chimenea, la calma tranquilizadora. Pero lo que menos se discute es lo que les sucedió a las personas cuyos bancos no reabrieron. Más de 4,000 bancos fueron cerrados permanentemente durante y después del feriado bancario. Los depositantes en esos bancos lo perdieron todo. No existía el FDIC en ese momento, ni seguro de depósitos, ni red de seguridad. Su dinero simplemente dejó de existir, no porque alguien lo robara, sino porque el banco lo había prestado a personas que no podían devolverlo. Y cuando la música se detuvo, no quedó nada. Ahora, la existencia de un seguro de depósitos, la FDIC en Estados Unidos, la FSCS en el Reino Unido, cambia un poco el panorama, pero no tanto como la mayoría de la gente cree. La FDIC asegura depósitos hasta $250,000 por depositante por institución. Eso es real. Esa protección existe. Pero aquí está la parte que casi nadie lee en la letra pequeña. El Fondo de Seguro de Depósitos de la FDIC a finales de 2023 tenía aproximadamente 121,000 millones. La cantidad total de depósitos asegurados en el sistema bancario de Estados Unidos supera los $10 billones. Eso es una relación de cobertura de aproximadamente el 1,15%. Por cada dólar que la FDIC promete proteger, tiene poco más de un centavo a mano. De nuevo, en tiempos normales,
esto es adecuado. Las quiebras bancarias son raras. La FDIC puede manejar 1, 2, incluso una docena de quiebras de bancos pequeños en un año sin esfuerzo. Pero en una crisis sistémica donde múltiples grandes instituciones fallan simultáneamente, el fondo no está diseñado para cubrir cada depósito asegurado en tiempo real. Requeriría una asignación congresional, un respaldo de la Reserva Federal, un proceso que lleva días, semanas, posiblemente más. Y durante esos días y semanas, tu dinero está en el sistema. El sistema está cerrado y tú estás fuera, mirando tu saldo en una pantalla congelada. Ahora, hablemos de lo que sucede dentro del sistema cerrado. Porque mientras los bancos están cerrados y el público está excluido, el trabajo real está ocurriendo. Este es el periodo durante el cual las autoridades determinan quién es solvente y quién no. ¿Qué bancos reabrirán? ¿Cuáles se fusionarán? ¿Cuáles se liquidarán? Y, lo que es más crítico, ¿cómo se distribuirán las pérdidas? Este es el mecanismo que cambió permanentemente después de 2013. Antes de Chipre, el modelo estándar era un rescate. Se utilizaron fondos de los contribuyentes para recapitalizar bancos en quiebra. Esto es lo que ocurrió en Estados Unidos en 2008 con el TARP. Se autorizaron $700 mil millones en dinero público para comprar activos tóxicos e inyectar capital en instituciones en quiebra. Los bancos sobrevivieron. Los banqueros mantuvieron sus bonificaciones. El público pagó la factura. Fue profundamente impopular, pero preservó la estructura de depósitos. La mayoría de los depositantes fueron compensados, al menos en términos nominales. Después de Chipre, el modelo cambió. La Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo concluyeron que los rescates financiados por los contribuyentes eran políticamente insostenibles. El público no aceptaría otra ronda de pérdidas socializadas y ganancias privatizadas. Así, desarrollaron una alternativa: la recapitalización interna, bail-in. Una recapitalización interna invierte el flujo de pérdidas. En lugar de usar dinero público para salvar el banco se salva a sí mismo convirtiendo las reclamaciones de sus acreedores en capital. ¿Y quiénes son los acreedores del banco? Sus depositantes. Bajo la legislación de recapitalización interna, que ya ha sido promulgada en la Unión Europea, el Reino Unido, Canadá, Japón y, efectivamente, en Estados Unidos a través de la Autoridad de Liquidación Ordenada de la Ley Dodd-Frank, los depósitos por encima del límite asegurado pueden convertirse forzosamente en acciones bancarias durante un evento de resolución. Entraste en la crisis con $200 mil en depósitos en efectivo. Sales con una parte de eso convertida en acciones de un banco reestructurado, acciones que pueden o no valer algo alguna vez. Esto no es legislación hipotética guardada en un cajón. Se usó en Chipre. Se usó en la resolución del Banco Popular en España en 2017, donde los accionistas y los tenedores de bonos subordinados fueron aniquilados de la noche a la mañana. Está integrado en la Directiva de Recuperación y Resolución Bancaria en Europa. Está integrado en los atributos clave de regímenes de resolución efectivos del Consejo de Estabilidad Financiera, un marco adoptado por todas las naciones del G20. La infraestructura legal para acceder a tu cuenta durante una crisis no está siendo debatida, ya está construida, ya es ley. La pregunta no es si se puede usar. La pregunta es, ¿cuándo se usará de nuevo? Pasemos a la hora 48. Los bancos siguen cerrados. Pero algo más está sucediendo ahora que la mayoría de la gente no anticipa. El sistema de pagos se está colapsando. No solo los retiros bancarios. Todo. En una economía moderna, casi todas las transacciones se realizan a través del sistema bancario. Tu cheque de pago se deposita directamente. Tu alquiler se debita automáticamente. Tu compra de comestibles se realiza a través de una red de tarjetas que se liquida a través de un banco. Tus pagos de servicios públicos, tus primas de seguro, tu hipoteca. Cada una de estas es una instrucción digital que pasa por la infraestructura bancaria. Cuando esa infraestructura se congela, las transacciones no solo se pausan, fallan.
En Líbano, a partir de finales de 2019, el sistema bancario colapsó efectivamente durante un periodo de semanas. Pero la fase aguda, el periodo durante el cual la población se dio cuenta de que su dinero era realmente inaccesible, se desarrolló en días. Los bancos impusieron controles de capital informales antes de que el gobierno los oficializara. Los depositantes con cuentas en dólares estadounidenses y el sistema bancario de Líbano estaba fuertemente dolarizado. Descubrieron que no podían retirar dólares. Se les ofrecieron libras libanesas a un tipo de cambio oficial que no guardaba ninguna relación con el tipo de cambio real del mercado. A un depositante con $100,000 estadounidenses en su cuenta, se le podría decir que podía retirar el equivalente en libras, pero a un tipo que efectivamente valoraba sus dólares en una fracción de su valor. El número en la pantalla decía 100,000. El poder adquisitivo disponible para ellos era de 30,000, luego 20,000, luego menos. A mediados de 2020, la libra libanesa había perdido más del 80% de su valor en el mercado paralelo. Los depositantes que habían ahorrado en dólares, quienes creían estar protegidos del riesgo de la moneda local, descubrieron que sus depósitos en dólares no estaban respaldados por dólares reales. Los bancos habían tomado sus depósitos en dólares y los habían prestado al gobierno libanés, que los gastó. Los dólares se habían ido. Lo que quedaba era un asiento en un libro mayor, un derecho sobre una institución insolvente, respaldada por un Estado insolvente. Que esto cale hondo. Estas no eran personas imprudentes. Muchos de ellos eran médicos, ingenieros, pequeños empresarios. Eligieron cuentas en dólares específicamente porque querían seguridad. Eligieron los bancos más reputados del país. Y el sistema, a través de una serie de mecanismos totalmente legales, convirtió sus ahorros reales en saldos ficticios. Ahora, examinemos la hora 72. Después de 3 días, el gobierno puede o no haber reabierto los bancos. Si lo ha hecho, es con severas restricciones. Límites de retiro, topes de transferencia, prohibiciones de transferencias bancarias internacionales. Estos son controles de capital y una vez que se imponen, casi nunca se eliminan rápidamente. Los controles de capital de Grecia, impuestos en junio de 2015, no se levantaron por completo hasta septiembre de 2019, más de 4 años después. El corralito de Argentina, la congelación de cuentas bancarias en diciembre de 2001, duró más de 1 año. Y cuando finalmente se liberaron los depósitos, se convirtieron de dólares a pesos a un tipo de cambio que eliminó 2/3 de su valor. Esta es la parte que la historia deja abundantemente clara. La crisis de 72 horas no es un evento de 72 horas. Es el comienzo de una reestructuración que puede durar meses o años. Los primeros 3 días determinan la forma de la jaula. Los meses siguientes determinan cuánto tiempo permanecerás en ella. Y aquí está el mecanismo que casi nadie discute. Durante esas 72 horas, el valor de tu dinero no solo está congelado, está siendo activamente redefinido. La inflación, que puede haberse estado gestando durante meses o años antes de la crisis, se acelera drásticamente una vez que se implementan los controles de capital. Cuando un gobierno bloquea las salidas, casi siempre es porque tiene la intención de salir de la crisis imprimiendo dinero, monetizando la deuda, eliminando las obligaciones mediante la inflación. Esto no es una interpretación cínica. Esta es la preferencia revelada de cada gobierno en la historia que ha impuesto controles de capital durante una crisis de deuda. Cierran la puerta y luego devalúan la moneda detrás de ella. En Argentina, entre diciembre de 2001 y principios de 2003, el peso perdió aproximadamente el 75% de su valor. Los depositantes a quienes finalmente se les permitió acceder a sus cuentas convertidas descubrieron que su dinero podía comprar una fracción de lo que alguna vez pudo. En Zimbabue, después de que el sistema bancario colapsara en 2008, el gobierno simplemente imprimió dinero hasta que un billete de 100 billones no podía comprar una barra de pan. En Venezuela, el bolívar perdió el 99,9% de su poder adquisitivo
entre 2013 y 2021. En cada caso, el gobierno controló las salidas. En cada caso, las personas atrapadas dentro del sistema pagaron el costo. Esta es la verdadera anatomía de las primeras 72 horas. No se trata de caídas del mercado, precios de acciones o imágenes dramáticas en televisión. Se trata de una secuencia muy específica. Primero, el dinero informado se va. Luego, el acceso se restringe. Luego, el sistema se congela. Luego, las pérdidas se asignan. Y en cada caso documentado, las pérdidas se asignan hacia abajo a los depositantes, a los pensionistas, a las pequeñas empresas, a las personas que tenían la menor información, el menor acceso y la menor capacidad de movimiento. Ahora necesito abordar una pregunta que probablemente se esté formando en tu mente. ¿Estás pensando que esto ocurre en países pequeños, países inestables, países con instituciones débiles? No podría ocurrir en Estados Unidos, no podría ocurrir en el Reino Unido, no podría ocurrir en Alemania o Japón. Las instituciones son demasiado fuertes, la moneda es demasiado dominante, el Estado de Derecho está demasiado arraigado. Esta es una creencia razonable. También es históricamente ingenua. Estados Unidos ha congelado cuentas bancarias antes. Lo hizo en 1933. Lo hizo de nuevo de otra forma en 1971, cuando Nixon suspendió la convertibilidad del dólar a oro, redefiniendo efectivamente el valor de cada activo denominado en dólares en el planeta de la noche a la mañana. El Reino Unido impuso controles de capital después de la Segunda Guerra Mundial, que duraron hasta 1979. La libra esterlina se devaluó repetidamente durante ese periodo. Los ahorradores no fueron compensados. Francia nacionalizó su sistema bancario en 1981. La crisis bancaria de Japón en la década de 1990 llevó a una década de estancamiento durante la cual el valor real de los ahorros se erosionó año tras año. No a través de una caída dramática, sino a través de una deflación lenta y constante que destruyó el poder adquisitivo con la misma eficacia que cualquier hiperinflación. La forma de la crisis varía, la secuencia no. Cuando el sistema llega al punto en que las obligaciones exceden la capacidad de cumplirlas, solo hay tres opciones: incumplir la deuda, eliminar la deuda mediante la inflación, o confiscar suficiente riqueza privada para cerrar la brecha. Cada gobierno en la historia ha elegido alguna combinación de las tres. Cada gobierno ha impuesto el costo a las personas menos equipadas para soportarlo. Y cada gobierno lo ha hecho asegurando al público que las medidas son temporales, necesarias y justas. El gobierno de Estados Unidos actualmente debe más de 34 billones de dólares en deuda federal. El costo anual de los intereses de esa deuda superó el presupuesto de defensa en 2024 por primera vez en la historia. El balance de la Reserva Federal, que era inferior a 900,000 millones de dólares antes de la crisis de 2008, alcanzó un máximo de casi 9 billones de dólares. Estos no son números abstractos. Son reclamaciones sobre ingresos futuros. Son promesas que deben cumplirse con dólares que deben ganarse a través del crecimiento o crearse a través de la expansión monetaria. El crecimiento no sigue el ritmo. No lo ha seguido durante más de 2 décadas. Esa es la limitación, no una predicción, una relación matemática. Cuando las obligaciones de un sistema crecen más rápido que su capacidad productiva, la brecha debe cerrarse eventualmente. Y las herramientas para cerrarla son siempre las mismas: inflación, impuestos, confiscación, reestructuración, alguna combinación aplicada en algún orden impuesta a alguna población. La única pregunta es: ¿qué herramientas, en qué orden y sobre quién? Permítanme volver al individuo. Volver a ti. Porque el análisis sistémico es importante, pero no significa nada si no entiendes cómo se siente en el terreno. En las primeras 72 horas, la experiencia más desorientadora no es la pérdida de dinero, es la pérdida de la normalidad. El supermercado está abierto, pero tu tarjeta es rechazada, no porque no tengas fondos, sino porque el sistema de pagos está caído. La gasolinera tiene combustible,
pero solo aceptan efectivo. Tienes $40 en tu cartera. Hace años que no llevas cantidades significativas de efectivo. ¿Por qué lo harías? Todo es digital. Todo es conveniente hasta que el sistema que lo hace conveniente se apaga. Tu empleador no puede procesar la nómina. El pago automático de la hipoteca de tu arrendador rebota. La cadena de suministro, que opera con términos de crédito comercial a 30, 60 y 90 días, comienza a paralizarse, no porque los bienes no existan, sino porque la capa financiera que mueve los bienes se ha congelado. Esto es lo que la gente fundamentalmente malinterpreta sobre el colapso económico. No es principalmente un colapso de recursos. Es un colapso del sistema que asigna recursos. La comida existe, el combustible existe, la mano de obra existe, pero el mecanismo para coordinarlo todo, la infraestructura de pagos, el sistema de crédito, la red de confianza, ese mecanismo está roto. En Argentina, en 2001, los supermercados estaban llenos de comida mientras la gente pasaba hambre. La desconexión no fue física, fue financiera. La gente tenía dinero en el banco. El banco estaba cerrado. No podían comprar lo que tenían delante. Las economías de trueque surgieron en cuestión de días. Las comunidades locales crearon sus propias monedas de emergencia. La economía formal no desapareció. Fue reemplazada de la noche a la mañana por una informal que era mucho menos eficiente, mucho menos equitativa y mucho más desesperada. Hay una capa más en esto que debe examinarse, y quizás sea la más incómoda. En las primeras 72 horas, los gobiernos no solo congelan el sistema bancario, también comienzan a monitorear y restringir las alternativas. Cuando Chipre impuso controles de capital, no solo limitó los retiros bancarios, prohibió el cobro de cheques, restringió las transferencias internacionales, limitó lo que los viajeros podían sacar del país en efectivo. Cuando India desmonetizó sus billetes de 500 y 1000 rupias en noviembre de 2016, invalidando efectivamente el 86% de la moneda en circulación de la noche a la mañana, el gobierno simultáneamente restringió las compras de oro y aumentó la vigilancia de las transacciones en efectivo. El objetivo no era solo controlar el sistema bancario, era asegurar que la población no pudiera eludir los controles. Este es el patrón que se repite. Cuando un gobierno bloquea las salidas financieras, también bloquea las puertas laterales. Las transacciones en efectivo están restringidas o vigiladas. Los distribuidores de metales preciosos son monitoreados. Las casas de cambio de divisas se cierran o se ven obligadas a operar a tasas artificiales. Y cada vez más, los sistemas de pago digital proporcionan un nivel de visibilidad y control con el que los gobiernos anteriores solo podían soñar. Cada transacción rastreada, cada movimiento de fondos visible, cada intento de mover dinero fuera del sistema controlado marcado y, si es necesario, bloqueado. Esto no es una preocupación futura, esto es infraestructura actual. El Banco de Pagos Internacionales, el Banco Central de Bancos Centrales, ha publicado ampliamente sobre el diseño de las monedas digitales de Banco Central, CEBDC, que darían a las autoridades monetarias la capacidad de programar el dinero mismo, de establecer fechas de vencimiento en la moneda, de restringir en qué se puede gastar, de aplicar tasas de interés negativas directamente a las tenencias, de implementar controles de capital no a través del cierre de bancos, sino a través de la propia moneda. Más de 130 países, que representan el 98% del PIB mundial, están actualmente explorando o pilotando CBDC. La tecnología para controlar el acceso al dinero a nivel individual en tiempo real no es teórica, está en desarrollo. En algunas jurisdicciones ya está implementada. Considera lo que esto significa para la próxima crisis de 72 horas. En 1933, Roosevelt podía cerrar los bancos, pero no podía impedir que la gente realizara transacciones en efectivo, en oro, en trueque. En 2013, Chipre pudo congelar cuentas bancarias, pero la gente con efectivo en sus bolsillos aún podía comprar alimentos. En la próxima crisis,
La capacidad de realizar transacciones fuera del sistema controlado puede no existir en absoluto, no porque sea ilegal, sino porque la infraestructura no lo soportará. Cuando el efectivo se margina, cuando los pagos son digitales, cuando la propia moneda es programable, la ventana de 72 horas no solo congela tu acceso al dinero, redefine lo que es el dinero. Así que, expongamos la secuencia una última vez, despojada de geografía, despojada de especificidades, reducida a su estructura esencial. Primero, la presión aumenta, la deuda se acumula, las obligaciones crecen más rápido que los ingresos. Los precios de los activos se inflan más allá de cualquier conexión razonable con el valor subyacente. Los funcionarios tranquilizan, los reguladores se adaptan. El sistema se estira. Segundo, ocurre el evento desencadenante. Es casi siempre algo que, en retrospectiva, parece pequeño en relación con la reacción. La quiebra de un solo banco, un pago de deuda incumplido, un choque político, un movimiento monetario. El desencadenante no es la causa es la fragilidad acumulada. El desencadenante es simplemente el momento en que el sistema descubre que ya no puede fingir. Tercero, el dinero informado se mueve. Instituciones, personas con información privilegiada y actores conectados comienzan a reposicionarse. Esto sucede antes de cualquier anuncio público, antes de cualquier feriado bancario, antes de cualquier titular. Las salidas son utilizadas por aquellos que saben dónde están. Cuarto, se cierran las salidas. Feriados bancarios, límites de cajeros automáticos, controles de capital, restricciones de transferencia. La justificación oficial siempre es estabilidad, protección, resolución ordenada. El efecto práctico es siempre el mismo. El público en general queda encerrado dentro del sistema. Quinto, se asignan las pérdidas. Recapitalizaciones internas, devaluaciones monetarias, conversiones forzadas, inflación. Se utiliza alguna combinación de mecanismos para redistribuir las pérdidas de las instituciones que las crearon a los depositantes que confiaron en ellas. Sexto, el sistema reabre, reestructurado, recapitalizado con nuevas reglas que consolidan las protecciones para las instituciones y reducen las opciones para los individuos. Los controles de capital permanecen. Los límites de retiro persisten. La moneda ha sido devaluada. El poder adquisitivo de los ahorros ha sido reducido permanentemente. Este no es el peor de los casos. Este es el caso medio documentado. Esto es lo que sucede la mayoría de las veces en la mayoría de los lugares cuando un sistema financiero cruza el umbral de estresado a fallido. Los detalles varían. La secuencia no. Quiero ser muy claro en algo. Esto es un análisis histórico y educativo. No es asesoramiento financiero. No es una guía de inversión. No es una recomendación para tomar ninguna acción específica con tu dinero. Las circunstancias de cada individuo son diferentes y las decisiones sobre ahorros, activos y planificación financiera deben tomarse con profesionales calificados que entiendan tu situación específica. Lo que este análisis pretende hacer es iluminar un patrón. Un patrón que está bien documentado, ampliamente estudiado en círculos académicos y políticos, y casi completamente ausente del discurso público. La persona promedio nunca ha leído un documento de trabajo del FMI sobre reestructuración de deuda soberana. Nunca ha revisado los procedimientos de resolución de la FDIC. Nunca ha examinado el marco legal de la legislación de recapitalización interna. Y sin embargo, estos son los mecanismos que determinarán lo que sucede con sus ahorros en caso de una crisis sistémica. La brecha entre lo que la gente cree sobre su dinero y lo que es legal, estructural e históricamente cierto sobre su dinero, es la asimetría de información más trascendental en la economía moderna. Y no es accidental. El sistema depende de la confianza. Explicar la mecánica de lo que sucede cuando la confianza falla es, en un sentido muy real, contrario a los intereses del sistema, por lo que nunca escucharás este análisis de las instituciones que operan dentro del sistema.
No te están mintiendo. Simplemente son estructuralmente incapaces de decirte esta verdad en particular. La historia no emite advertencias en el idioma que la gente espera. No envía una notificación a tu teléfono. No te da una ventana de 48 horas para prepararte. Se mueve en patrones tan grandes que son invisibles para cualquiera que esté dentro de ellos. Y para cuando el patrón se vuelve visible, para cuando los presentadores de noticias parecen preocupados, y los funcionarios celebran conferencias de prensa de emergencia y la palabra, sin precedentes, comienza a aparecer en todos los titulares, las primeras 72 horas ya están en marcha. El dinero informado ya se ha movido. Las salidas ya se están estrechando y el sistema ya está decidiendo quién asumirá el costo. El patrón es más antiguo que cualquiera de nosotros, más antiguo que la banca digital, más antiguo que los bancos centrales, más antiguo que el propio dólar. Es el patrón de cada sistema monetario que ha existido. Nacen, se expanden, se estiran, y cuando se rompen rápido y desde dentro. Y las personas más cercanas al centro salen primero, y las personas más alejadas del centro pagan el precio. Eso no es una predicción. Es un informe de autopsia presentado una y otra vez a lo largo de siglos y continentes. La única variable es la fecha en la portada. El sistema en el que confías tus ahorros no fue diseñado para protegerte en una crisis. Fue diseñado para funcionar en tiempos normales y sobrevivir en una crisis. Esos son dos objetivos muy diferentes. Y en la brecha entre lo que el sistema fue diseñado para hacer y lo que tú crees que fue diseñado para hacer, hay un espacio tranquilo e invisible, donde el riesgo financiero más importante de tu vida está sin examinar, sin reconocer, esperando que comiencen las próximas 72 horas. La mayoría de la gente nunca estudiará la arquitectura de los sistemas de los que depende. Confiarán en la etiqueta del edificio. Confiarán en el número en la pantalla. Y durante la mayor parte de sus vidas, esa confianza será recompensada porque el sistema funciona casi todo el tiempo. Pero casi todo el tiempo no es lo mismo que todo el tiempo. Y la diferencia entre esas dos frases es el tema central de este canal. Si esa distinción te importa, ya entiendes por qué existe este trabajo. Si este desglose de la secuencia de 72 horas ha cambiado la forma en que ves tu cuenta bancaria, por favor suscríbete y dale me gusta al video. Estamos descubriendo las realidades estructurales que el sistema a menudo intenta mantener ocultas. Asegura tu comprensión del futuro. Nuestra próxima investigación sobre la mecánica oculta de la historia se lanzará pronto.